Saludos cordiales. Aquí traemos nuestra presentación del caso sobre una demanda médica. Somos específicamente el grupo 2 y aquí presento el orden de los nombres de los integrantes del grupo según el mismo orden de la exposición. En primer lugar, tenemos a Juan José Madera, un servidor, Alba Peñaló, Evi Llopis, Albert Ureña, Said Tavares y finalmente Mirelba Clase. Aquí vemos un poco de la portada de la sentencia que nosotros escogimos, donde vimos que fue expuesta el 1 de abril del 2009. Fue una sentencia impugnada en la Corte de Apelación de Puerto Plata el 5 de agosto de 2008 y de materia civil. Pues entremos en materia. Lo primero que queremos darle a conocer a ustedes es el papel de cada integrante del caso, porque es sumamente importante que ustedes conozcan el nombre para luego no perderse. En primer lugar, tenemos el recurrente o demandado, que es como mayormente se conoce, que es el señor Máximo Paredes Rodríguez. En este caso, él está demandando en representación de sus dos hijas que son menores de edad. El abogado del demandante, que son los licenciados Rosa Elba Lora y Carlos S. Silva. Los demandados, que son la doctora Ana María Marte y el doctor Máximo Paredes Rodríguez, así como también el Centro Médico Materno Infantil del Nordeste. Y como sabemos, los demandados tienen también el derecho de tener un abogado para que los defienda en este caso. En nuestro caso, los abogados de los demandados son la licenciada Natasha Domínguez por sí y el licenciado Carlos Salcedo. Finalmente, queremos presentarle el magistrado que estuvo a cargo del caso, quien fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia llamado Jorge Azubero, acompañado de los magistrados Eglis Margarites Murdoch, Hugo Álvarez Valencia y Julio Ibarra Ríos, que en conjunto analizaron todos los datos y las pruebas que fueron entregadas para la resolución del caso, al igual que impusieron sobre la mesa las distintas leyes que se veían en riesgo. Para nosotros es sumamente importante establecerle una línea de tiempo de nuestro caso, porque es importante destacar que nuestro caso no se resolvió de un momento a otro, no se dictó una sentencia inmediatamente, sino que tuvo varias etapas. En primer lugar, tenemos el caso de la querella o demanda que se impuso, que fue el 17 de febrero del 2003 por el señor José Francisco Taveras en representación de sus dos hijas, Lisbeth del Carmen y Lanivet Mercedes. Ellas o este señor, en representación de ellas, impuso esa querella por la muerte de Ana Mercedes María Mena de Araujo. Luego de imponer la querella, por medio de la instancia del juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Duarte, se apoderó el caso y se dictó una sentencia, la cual fue el 10 de octubre del 2006. En esa sentencia simplemente los acusados no se encontraron culpables, pero el demandante de nuestro caso no se quedó quieto, sino que siguió luchando y él apeló pronunciándose una nueva sentencia el 30 de mayo del 2007, donde a este señor le rechazan todas las pruebas que llevaba a cabo o que tenía a mano y también los recursos de apelación. Luego de que se les rechazan esos recursos de apelación, se produce o se pronuncia una nueva sentencia, la cual fue el 5 de agosto del 2008, que fue la definitiva. Aquí, a través de las distintas pruebas que fueron proporcionadas, sí se encontraron culpables a los doctores Ana María Martín y Máximo Paredes Rodríguez, al igual que el centro donde se realizó el proceso, que en este caso fue el Centro Médico Materno Infantil del Nordeste. Se condenó la culpabilidad de los involucrados y hubo una indemnización de 2 millones de pesos. Luego ya de conocer un poco sobre nuestro caso y además conocer el papel de cada integrante involucrado en el mismo, vamos a pasar a las respuestas a las preguntas que se nos fueron planteadas. La primera interrogante dice, personal de salud y o institución involucrada. En este caso, como vimos, como ya ustedes pudieron escuchar anteriormente, el personal de salud específicamente fueron dos doctores, la doctora Ana María Marte y Máximo Paredes. Al igual que el centro también fue demandado, que en este caso es el Centro Médico Materno Infantil del Nordeste. La segunda pregunta busca conocer el motivo de la demanda, que en nuestro caso fue el incumplimiento del artículo 319 del Código Penal Dominicano, en el cual se nos establece que cualquier médico o personal de la salud en general que incumpla las reglas, ya sea por una imprudencia, una inobservancia, una impericia o incluso una negligencia, a pesar de que no lo haya hecho voluntariamente y que sea un acto totalmente involuntario, debe pagar por lo cometido, ya sea con prisión correccional o por el pago de una multa. En el caso de nosotros se produjo la muerte de la señora María del Carmen Araujo tras una intervención quirúrgica, específicamente un legrado, que por una negligencia que será explicada por mis compañeros en lo que sigue de la exposición, la llevó a la muerte.
Continuando con la siguiente pregunta, la cual hace referencia al tipo de falta o delito cometido, en este caso podemos decir que se cometió una falta de negligencia médica y lo que es una violación al protocolo médico, lo cual provocó la muerte de la paciente. Entonces, los médicos no realizaron los análisis previos al legrado, a pesar de que el protocolo médico indicaba que debían hacerlos. Entonces, dicha falta provocó que la paciente sufriera una alergia al Diprivan y entrar en shock, lo cual la llevó a la muerte. Entonces, aunque la falta de los médicos no fue la causa directa de la muerte, la Corte infiere que fue la falta la que provocó el daño, ya que si se hubieran realizado los análisis previos, se hubiera podido evitar el shock y posteriormente la muerte de la paciente. Por tanto, se considera que los médicos son los responsables civilmente por su falta al cumplimiento del protocolo médico y por el daño causado. Bien, continuando con lo que son los daños y perjuicios ocasionados en este caso, los mismos los podemos agrupar en dos categorías o grupos, ya sean patrimoniales o extrapatrimoniales, los cuales a su vez los podemos subdividir en varias categorías dependiendo la esfera emocional, económica o psicológica que afecten del paciente. Entonces, en este caso, pudimos identificar en primer lugar el daño a la vida. En este caso, se produjo como resultado de la negligencia médica al no realizar los análisis previos antes de realizar el procedimiento, lo que condujo a complicaciones como el shock y finalmente la muerte de la paciente. En segundo lugar, el daño a la salud. En este caso es la muerte a la paciente como consecuencia de la falta cometida por los médicos al no realizar dichos análisis previos al procedimiento, en este caso un legrado, lo cual pudo haberse evitado si los médicos hubieran realizado dichos análisis y hubieran seguido el protocolo médico. Por lo tanto, se puede afirmar que los médicos causaron un daño a la salud de la paciente al no cumplir con su deber de cuidado y diligencia. Continuando con el daño moral, puesto que causó el sufrimiento y afectación emocional a la paciente, quienes las rodean y sus familiares. En última instancia, el daño patrimonial, aunque no se menciona explícitamente en el texto, proporcionado es posible que también pudo haber ocasionado un daño patrimonial. ¿Por qué? Pues debido a los gastos médicos ocasionados, también los costos del funeral y los posibles ingresos perdidos por la muerte de la paciente. Siguiente acápite, definir si el daño era evitable. En términos generales, la cuestión central es determinar si este daño, o sea, la muerte de la paciente, era evitable y si los médicos fueron responsables de dicho daño debido a una falta, negligencia o imprudencia en el cumplimiento del protocolo médico. Ante ello, la respuesta es que sí. Incluso la Corte estableció que la falta de los médicos consistió en no realizar el protocolo médico, es decir, los análisis previos del legrado, y que esta omisión provocó un daño consistente en la muerte de la paciente. Aunque la falta no fue considerada como la causa directa de la muerte, la Corte infiere que la falta provocó el daño, ya que de haberse realizado los análisis se podría haber tomado medidas para evitar las consecuencias fatales, como en este caso la muerte. Siguiente acápite, conclusión jurídica del caso. En resumen, la Corte de Apelación de Puerto Plata, en el ejercicio de su jurisdicción, revocó la sentencia original y condenó conjunta y solidariamente a los doctores Ana María Marte y Máximo Paredes Rodríguez, así como al Centro Médico Materno Infantil del Noreste, al pago de una indemnización por daños y perjuicios. La decisión se basa en la conclusión de la falta de cumplimiento del protocolo médico por parte de los médicos que contribuyó indirectamente a la muerte de la paciente. El recurrente Máximo Paredes Rodríguez plantea dos medios de casación. El primero se centra en la violación de los códigos del artículo del Código procesal penal, argumentando las contradicciones en los motivos de la sentencia, falta de motivos, desnaturalización de las pruebas y omisión de estatuto. El segundo medio argumenta la desnaturalización de los hechos e ilogicidad en la motivación de la sentencia. En cuanto al fondo del caso, la Corte considera que la falta de los médicos al no cumplir el protocolo médico establecido fue una causa indirecta del daño. Se argumenta que si se hubieran realizado los análisis previos, se podría haber evitado las consecuencias fatales. Por lo tanto, la Corte confirma la condena de la responsabilidad civil. En conclusión, la sentencia destaca la importancia del cumplimiento del protocolo médico y establece la responsabilidad civil de los médicos y la institución médica por la falta cometida que contribuyó al resultado perjudicial.
La Corte rechaza los argumentos presentados en el recurso de casación y confirma la condena inicial. La siguiente pregunta dice que si la ventilación jurídica en este caso era evitable. La verdad sí, era evitable, ya que con un acuerdo extrajudicial en donde el médico aceptara su error y aceptara pagar con esa responsabilidad civil que tiene hacia la familia, era posible que la familia también llegara a un acuerdo donde estuvieran felices con el resultado. La siguiente pregunta dice que si era factible y conveniente para ambas partes llegar a un acuerdo extrajudicial. La verdad sí, porque el acuerdo judicial tiene varias repercusiones tanto en la familia como en el profesional de la salud. Para el profesional de la salud tiene un costo por el perjuicio causado, la responsabilidad civil que tiene, se le cobraron 2 millones de pesos con unas pautas de pago mensual, en donde puede ser que haya sido menor si lo hubiera acordado de manera extrajudicial con la familia. También esto daña la imagen del profesional, ya que queda marcado legalmente y judicialmente como que ha realizado acciones no de acuerdo al protocolo, lo que le puede restar profesionalidad y puede repercutir en su carrera más adelante cuando un paciente quiera recurrir a él. En cuanto a los familiares tienen repercusiones tanto del tiempo de sentencia que duró y la apelación para que se pudiera hacer otro o se continuara con el caso. También el daño psicológico que se pueda causar a la familia, ya que la familia tiene que estar constantemente yendo al juicio, estando pendiente de que se haya cumplido la sentencia para el profesional que le causó la muerte a su familiar. En cuanto al tiempo de sentencia, ya se vio que el caso ocurrió en 2003, la demanda se planteó en primera instancia en 2008 y se terminó luego de la apelación en 2009. Esto es un tiempo en donde la familia estuvo en duelo y el profesional de la salud también le causa repercusiones en su práctica médica. Bien, esta pregunta dice, emitan su opinión con relación a la cuantificación indemnizatoria de los daños. En primer lugar, la cuantificación indemnizatoria de los daños se refiere al proceso de determinar la cantidad de compensación financiera que se debe de otorgar a una persona que ha sufrido daños o perjuicios como resultado de la acción u omisión de otra persona o entidad. En este caso, con respecto a la cuantificación indemnizatoria de los daños, es importante considerar que asignar un valor monetario a la vida humana es un tema muy complejo y delicado, ya que no existe una fórmula universalmente aceptada para determinar el valor económico preciso de una vida humana. Los tribunales suelen tomar en cuenta diversos factores para determinar la indemnización por daños y perjuicios, como los gastos médicos y de tratamiento, la pérdida de ingresos, es decir, que se tome en cuenta si la persona fallecida era el sostén de la familia, el sufrimiento emocional y pues las circunstancias particulares de cada caso, ya que cada caso es único y los tribunales pueden considerar las circunstancias específicas del incidente y los perjuicios sufridos por las víctimas. La sentencia menciona que se condena conjunta y solidariamente a los doctores Ana María Marte y Máximo Paredes Rodríguez, así como al Centro Médico Materno Infantil del Nordeste, al pago de una indemnización de 2 millones de pesos a favor del señor José Francisco Taveras, las menores Lisbeth del Carmen y Langisbeth Mercedes, y la señora Ana Mercedes María Mena de Araujo. Y se ordenó el pago de intereses a partir de la fecha de la sentencia, y se impulsó el pago de las costas civiles del procedimiento a favor de los abogados. Sin embargo, no se proporciona información detallada sobre cómo se llegó a esa cifra o cómo se cuantificaron los daños y perjuicios. Para decir si la cuantificación indemnizatoria en este caso fue justa o no, se debe saber qué aspectos tomaron en consideración para asignar el monto a pagar, porque como opinión personal y conociendo los detalles expuestos en el caso, yo considero que aunque la familia no deberá pagar los costes del proceso, el valor de 2 millones de pesos no es equivalente a la pérdida de una vida humana. Como última pregunta tenemos, hipotéticamente, ¿qué argumentos jurídicos presentaría el médico acusado y su abogado para refutar la demanda? En este caso hipotético, ante la cuantificación indemnizatoria de los daños y los posibles argumentos jurídicos que en el médico acusado y su abogado podrían presentar para refutar la demanda, se podrían basar en los siguientes puntos.
El primero de ellos es la ausencia de responsabilidad directa. El médico acusado podría argumentar que la muerte de la paciente no fue directamente causada por su acción o inacción. Podría alegar que la alergia al Diprivan y el posterior shock no fueron consecuencia directa de su negligencia o falta de acción. Pues hay que recordar que no solamente existen las hipersensibilidades inmediatas, sino que también existen las retardadas. Aparte de esto, el compuesto activo del Diprivan es el propofol, un compuesto anestésico general muy común en el uso médico. Sin embargo, existe una patología relacionada a este denominada síndrome por infusión de propofol, descrito por primera vez en los años 90, precisamente en pacientes pediátricos, y que todavía no tiene un tratamiento per se en el tiempo de hoy. Aparte de esto, este síndrome tiene una mortalidad de hasta un 81%, la cual es no prevenible. Y no es prevenible tampoco saber si un paciente podría presentar el síndrome en los análisis que se suelen hacer previos a las cirugías, debido a que este tipo de análisis lo que muestran son hemogramas. Esto es para ver los niveles básicamente de los compuestos sanguíneos principales que tienen las personas, para ver si tiene algún riesgo relacionado a esto al momento de hacer la cirugía. Sin embargo, este síndrome tampoco es muy común en lo que es la sociedad. Y en el caso de este, valga la redundancia, caso jurídico, el cual se realizó en el 2008 y 2009, todavía este tema realmente no era un boom en la sociedad médica. Aparte de esto, tenemos como segundo argumento el cumplimiento del estándar de cuidado. El médico y su abogado podrían intentar demostrar que en el contexto de la situación médica específica actuaron de acuerdo con el estándar de cuidado aceptado en la profesión médica en ese momento. Realmente, el hecho de que se hayan hecho o no los análisis previos no es algo de relevancia, pues como dije, en estos no se iba a poder predecir si la paciente podría generar o la hipersensibilidad retardada o el síndrome, debido a que, por ejemplo, en el caso del síndrome, la forma de prevenirlo es a través de un screening, el cual también consiste en que el paciente debe de exponerse al propofol. Por ende, sería también un arma de doble filo. Aparte de, en estos tiempos, todavía en el caso de los países como República Dominicana, esto no existía. Continuando con la pregunta, tenemos dos argumentos más. El número 3 es la falta de causalidad. ¿A qué se refiere esto? Pues como se ha expuesto anteriormente, realmente, aunque el médico no hizo los análisis previstos antes de la cirugía, esto no fue relevante para saber o determinar, en un caso hipotético, de que el paciente iba a presentar esto. Entonces, realmente no existe una causalidad entre las acciones del médico y lo que pasó realmente con la parte alérgica del paciente. Luego de esto, entonces, tenemos como último argumento los argumentos procesales. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que podrían encontrar el médico y el abogado alguna falla buscando si existió alguna irregularidad en el proceso judicial o en la presentación de las pruebas. Pues realmente el médico fue encontrado culpable en la apelación del caso y no en el juicio original, que fue realmente el primer juicio. Entonces, esto es también algo a lo que el médico y el abogado se pueden ir. Estas han sido nuestras principales fuentes bibliográficas, donde tenemos la sentencia que elegimos y también dos links o dos fuentes, realmente una de una revista y otra de una página de especialistas, donde podemos hablar un poquito más sobre las reacciones alérgicas y especialmente las reacciones alérgicas al propofol. Y nada, muchas gracias, solamente quiero decir gracias por la atención prestada, por el tiempo dedicado a nuestro video. Esperamos que haya sido de gusto, que se haya podido atender, que haya sido interesante y pues nada, muchas gracias.